Nuestra organización ha mantenido siempre la coherencia en su discurso sobre la migración. Durante muchos años ha defendido el derecho a la ciudadanía plena. Se ha mostrado muy dura contra los ataques racistas y xenófobos y han mantenido el mismo discurso en todos los foros y no han cambiado derechos por un puñado de votos. Los inmigrantes son víctimas de ese sistema y no culpables de la crisis. Los inmigrantes son víctimas como cualquier otro trabajador de esta sociedad. Y estamos afectados por los mismos problemas de los obreros y las obreras de este país. Que sabemos que la ciudadanía es inherente al ser humano, es connatural a nosotros mismos. Hay discursos que prácticamente pretenden clandestinizarnos, hacernos entrar en el silencio, como si fuésemos una sombra y no una realidad social como lo somos en este momento. Las elecciones del día 28 tenemos que hacer un trabajo activo, un trabajo de cercanía. El 28 de novembre ens juguem el nostre futur com a país, ens juguem la cohesió social, la igualtat d'oportunitat, ens juguem la plena ciutadania per totes les persones que viuen i treballen a Catalunya amb independència del seu origen o lloc de naixement. Cataluña ha sido una tierra de acogida, de mezcla. Lo ha sido, lo es y lo seguirá siendo. Para nosotros las elecciones no son un circo, son un compromiso. Y nuestro programa es un compromiso con la ciudadanía, la que tiene derecho de voto y la que no. Porque hoy Cataluña somos 7,5 millones de catalanes y catalanas, independientemente de la lengua que hablemos y en el país que hayamos nacido. I la qüestió és, què fem? Deixem que ens prenguin els drets? Deixem que ens els arrebatin? Deixem que ens prenguin el futur? O protagonitzem la història? Que en definitiva som ciutadans, que sou ciutadans i que per tant sou treballadors, però sou dones, sou homes, sou pares, sou mares, sou veïns. Sou el país. Sou el país. Cada cop que hi ha hagut un problema ens heu tingut allà. Sempre. Sempre. I jo el que us vull dir és que més que mai us necessitem. Necessitem que ens acompanyeu i que necessitem que ens acompanyeu en la campanya, el dia 28 y más allá de la campaña. El único líder de España que ha hablado sobre los derechos de los extranjeros, y en el Parlamento y en todos los sitios. Por eso él toca ahora que todos los extranjeros del mundo, los que viven en España, que lo voten a Joan Herrera. Votaré per Iniciativa per Catalunya Verds perquè és l'únic partit coherent en les seves polítiques, perquè considera els inmigrants com a ciutadans de verdad. Pienso que Joan Herrera es un buen candidato para Cataluña, porque pienso que representa lo mejor de los nuevos catalanes, ¿no? Los nuevos catalanes en un futuro serán diferentes colores, diferentes mezclas y me parece que apoyan mucho la integración. Hubo una ley contra los extranjeros en este país. La iniciativa ha votado en contra de esta ley y son razones por que seguimos tanto la iniciativa.